Bienvenidos con todos, bienvenidos a este curso. La palabra Crece Discípulo es un curso importante, un favorito para mí. En el Discípulo 1 de Academia de Cristo les explicaré un poco más acerca de cómo cabe en el Discípulo 1, un poco adelante cuando les muestro un mapa que usamos para describir qué es el discipulado 1 que tenemos, que manejamos en Academia de Cristo. Pero sobre todo, bienvenidos. Estoy muy alegre que estén aquí. Hay muchos de ustedes, hay 29 por hora y otras personas van a estar mirando la grabación. Hola, saludos a ustedes mirando la grabación también. Y vamos a arrancar este curso con algunas noticias primero, y luego una oración y luego el estudio del día. Así que aquí es un poco de información de cómo conectarse, especialmente si no están escuchando, oyendo lo que está pasando. También, ya que somos muchos, somos 30 personas ahora, es importante desactivar y activar sus micrófonos en el momento apropiado. Hay mucho ruido a fondo. Nosotros vivimos en muchos países, en muchos lugares. Hay muchos perros en el mundo, hay muchos bebés, hay muchos carros, hay muchas motos, hay mucho ruido. Así que, por favor, de desactivar sus micrófonos cuando no están hablando. Un poco de información de mí. Yo soy Nathan Schulte. Yo radico en Quito, Ecuador. Hace 6 años ahora que vivo aquí en el país. Y el año pasado me casé y mi esposa vive aquí conmigo. Y otros profesores de Academia Cristo viven aquí. Tenemos una sede aquí en Quito. Otra sede está en el norte, en Miami, y otro en el sur, en Paraguay. Y también trabajamos con otros hermanos en la fe alrededor de América Latina que no son directamente vinculados con Academia Cristo. Yo me gradué de un seminario en los Estados Unidos en 2017. Recibí la invitación de ser parte del equipo de Academia Cristo y me mandaron a México por un año para conocer la obra ahí un poco y aprender español también. Obviamente, ustedes pueden notar que no hablo perfectamente español, así que les pido la paciencia y en ningún momento es una vergüenza pedir que yo repita una cosa que otra cosa, si no entienden lo que estoy diciendo. No, no hay nada malo en eso, así que de hecho les invito a que hagan eso. Y vamos a empezar con una oración. Oremos. Querido Padre Celestial, mis pecados me dificultan tanto entrar en tu reino como que un cameo pase por el ojo de una aguja. Pero en tu gran misericordia enviaste a tu Hijo Jesús para hacer posible mi salvación. Por su vida perfecta, muerte inocente y resurrección victoriosa, quitaste mi pecado y abriste el reino de los cielos para mí y para todos los creyentes. Al comenzar este curso en el que hablaremos sobre vivir como sus discípulos, envíanos tu Espíritu Santo a través de tu palabra para que podamos crecer en la fe y en el deseo de compartir a Jesús con los demás. En el nombre de Jesús oramos siempre. Amén. Un poco más al inicio de este curso, Academia de Cristo les pide que mostremos respeto en varias ocasiones, en varios niveles. Llegando preparados, les envío la tarea del día y la tarea nos ayuda a aprender más y tener más conversaciones y conversaciones productivas. Usualmente es un video, una lectura bíblica con algunas preguntas. Ahora entiendo y entendemos que la vida a veces se nos complica
Está bien. Si no tienen tiempo, su niño se enfermó, había tráfico o cualquier cosa y no logran hacer la tarea, no se preocupe. Venga a la clase. Venga a la clase. Tal vez avíseme diciendo, pues el tráfico era horrible, profesor, no pude hacer la tarea, pero estoy aquí. Excelente, excelente. Gracias por avisarme y seguimos adelante, seguimos aprendiendo. También lo mismo se aplica a, a la hora de la clase. Queremos mostrar respeto siendo puntuales. Queremos respetar su tiempo, así que las clases duran 60 hasta 70 minutos. Y yo simplemente me quedo después de la clase por si acaso, si tienen algunas preguntas, pero no es parte de la clase oficial. Otra vez, si hay tráfico, si hay situaciones de la vida y no pueden llegar a tiempo, no hay problema, vengan nomás, vengan nomás. A los profesores que nos sirvan, tenemos varios profesores, estamos aquí para aprender junto a ustedes. Queremos sentarnos a los pies de nuestro Salvador Jesús y aprender de sus palabras. Los profesores somos sus guías, así que muestre respeto a los compañeros de clase. Algunos de ustedes están tomando sus primeros pasos en la Academia de Cristo. Algunos de ustedes están tomando sus primeros pasos en la fe. Algunos de ustedes son expertos, ya han tomado muchos cursos con nosotros. Algunos de ustedes han sido creyentes por toda la vida. Está bien, está bien. Hay espacio para todo el mundo aquí. ¿Por qué? Porque los experimentados pueden aprender mucho de los novatos y los novatos pueden aprender mucho de los experimentados. Queremos ayudarnos los unos a los otros como en una familia. Aprendamos juntos. Y también en el grupo de WhatsApp. En este curso manejamos una comunidad de WhatsApp. Eso quiere decir que forman parte de una comunidad de varios grupos, dos grupos, un grupo de información. No pueden publicar nada en el grupo de información. Yo publico las cosas del curso, la grabación, la tarea, la información, los horarios en el grupo de información. Si quieren participar y son bienvenidos a participar en el grupo de participación, pueden hacer preguntas, pueden saludarse, uh, esas cosas, pueden aclarar otras cosas. Si quieren estar allí, excelente. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? Todo claro como el barro. Espero que sí. Ah, ¿alguien? Hermano, Sí. solo ahí, ¿verdad? Si allí va a mandar, me imagino, ¿verdad? Para empezar a la clase, usted va a mandar allí, ¿verdad? Todo para estar pendiente de eso, ¿verdad? Amén. Durante el fin de semana compartiré la tarea para el día martes, cuando tendremos nuestra clase. Ujú, Qué bueno, así siervo, es. hacer eso. Sí. Ujú. Buena aclaración. Gracias. Muchas gracias. ¿Y cómo se pronuncia su nombre? ¿Jorge Flore? ¿Jorge Flore? Sí, Jorge Flores, Alberto. Jorge Alberto Flores, Serén, El Salvador. Mucho gusto. Gracias igual, siervo, gracias. Seguimos. Aquí enfrente de nosotros tenemos una ilustración, un mapa del Discipulado 1 de Academia de Cristo. Ustedes ingresaron en Academia de Cristo a través de un estudio autodidáctico en el WhatsApp, completamente solos. Y ahora están en las clases del Discipulado 1 que se dan en Zoom, que se dan en el WhatsApp, pues por lo menos se maneja en el WhatsApp. Y hay 13 cursos en total. Seis cursos de la Biblia
3 del Antiguo Testamento y 3 del Nuevo Testamento, 3 cursos de las enseñanzas de Jesús, donde aprendan la oración, los mandamientos, el evangelio, quién es Dios, bautismo, etcétera. Muchas cosas ahí. Hay 3 cursos en esa serie. También tenemos identificación espiritual y legalismo, porque desafortunadamente tenemos mucho legalismo dentro de nuestro propio corazón. Dentro de cada uno de nosotros hay un pequeño legalista, que a la vez no es tan pequeño. Y también en las congregaciones, muchas veces desafortunadamente hay un espíritu de legalismo. Queremos aprender acerca de eso. Queremos defendernos con la palabra de Dios. Queremos identificar eso en nuestro propio corazón. Y por eso pusimos un curso entero sobre el tema. Y identificación espiritual se trata de la pregunta: ¿por qué hay tantas iglesias en el mundo? ¿Por qué hay divisiones? ¿Por qué hay denominaciones? Hay un sinfín de iglesias en mi ciudad. ¿Por qué? Y en ese curso contestamos esa pregunta mientras les ayudamos a identificar su propia identidad espiritual. ¿Cómo me identifico yo? Ujú. Y la serie de la palabra crece. Este curso es la palabra crece discípulo. Nos enfocamos en qué es un discípulo, cómo llegamos a ser un discípulo, qué son los hábitos de un discípulo. De hecho, al terminar este curso, sabrán 5 hábitos de un discípulo que pueden poner en práctica. Y el último curso de Academia Cristo es la palabra crece, el discípulo hace discípulos. Todo se junta ahí. Toda la capacitación del discipulado 1 se junta ahí porque los estudiantes de ese curso y ese último curso, el resto de los cursos pueden tomar en cualquier orden. No hay un orden específico. Pueden tomar un curso de la Biblia y luego un curso de las enseñanzas de Jesús y luego identificación espiritual. No hay un orden, pero hay un curso que termina todo y eso es el discípulo hace discípulos, en donde se capacita a dar un curso pequeño sobre los pilares de la Biblia, el pecado, la gracia, la fe y las obras. Pero eso está en el futuro para ustedes. ¿Alguna pregunta hasta allí sobre el panorama del discipulado 1? Pueden levantar sus manos digitales. Hay un botón en sus dispositivos. Oh, sí, y también poner algunas preguntas en el chat. Oh, son saludos, está bien. Excelente, bienvenidos. Pueden hacer sus preguntas ahí también. Ramón Peña. Buenas noches, profesor, y buenas noches, cada uno de los hermanos. Mi pregunta va dirigida en el sentido, cuando terminemos ya todos los cursos, va a haber otra oportunidad de seguir estudiando algún otro nivel de curso que ustedes tengan preparado. Sí, O, como el nombre discipulado 1 implica, hay un discipulado 2. Y en el ok, discipulado perfecto. 2 nos enfocamos en la capacitación de liderazgo, de líderes, de lo que llamamos sembradores, los que están empezando grupos o trabajando en grupos o trabajando en congregaciones ya establecidas. Ujú. Y después de eso, sí, no es una obligación, pero hay una oportunidad de tomar clases a nivel seminario Perfecto. también. Ujú, ujú. Usualmente, Pregunto porque sí, le pregunto, profesor, porque me interesa seguir estudiando y seguir creciendo, luego que termine los cursos ya establecidos. ujú. Gracias. Amén, amén. Sí, excelente. Sí, usualmente el promedio de terminar el discipulado 1 es 18 meses. Usualmente los estudiantes toman los cursos uno por uno y está bien, es un ritmo bueno. Otros que
disponen de un poco más tiempo, pueden tomar más cursos a la vez, pero el promedio es 18 meses, pero no es una carrera, no es una carrera. Algunos terminan en 6 meses, otros terminan en 40 meses, pero estamos igual, estamos aprendiendo la palabra de Dios. Gracias. ¿Alguna Una pregunta. Sí, adelante, Miriam. Cada curso es uno por mes, ¿sería? Aproximadamente este curso consiste en 9 lecciones, así que tenemos una lección esta semana y luego cuatro semanas más y luego una semana más para el proyecto final, la tarea última. Así que un poco más de un mes, pero aproximadamente un curso por mes. Y sí, la mayoría de los cursos tiene 8 lecciones. Este curso es una lección más larga. Bien. Y es de continuo hasta que terminen los 18 meses, digamos, no tiene espacio o no sé, vacaciones o algo por el estilo. No sé, pregunto nomás por las... Sí, como y algunos de ustedes todavía no son parte de un grupo oficial de Academia Cristo. Después de este primer curso van a ser parte de un grupo oficial, pero publicamos inscripciones en ese grupo oficial y intentamos dar cada curso cada trimestre. Así que rotamos. Gracias. Vamos a Sí, eso seguir. es algo que yo también, Sí, dígame. otra pregunta que me quedó en el tintero, o sea, yo no me había anotado en ningún curso, bueno, ya empecé a hacer esto, eso es lo que le preguntaba a Jenny, pero bueno, ahí un poco me contestó usted como que después van a hacer un WhatsApp como para que nos vayamos inscribiendo. Ujú. Sí, para que no sea un diluvio de información, les damos la información poco a poco. Ujú. Bien. Ok, nuestro curso. ¿Qué es nuestro curso? Pues tenemos 3 preguntas aquí que dirijan el contenido y nuestras conversaciones del curso. ¿Qué es un discípulo? De hecho, vamos a tratar esa pregunta hoy y va a ser la base para todas las otras conversaciones que tenemos. Luego, ¿soy un discípulo? ¿Cómo llego a ser un discípulo? Es otra pregunta muy importante que trataremos hoy. Y si soy un discípulo, ¿qué significa eso para mi vida hoy? Y en las otras lecciones aprenderemos sobre los hábitos que podemos utilizar en nuestra vida para llevar a cabo la misión de un discípulo. Gracias. Y llegamos a la tarea. Revisemos el video. Puse el video en el grupo, es la tarea de hoy. También había una lectura bíblica de Marcos 10 y algunas preguntas. Y una pregunta aquí es, ¿qué es un discípulo? ¿Cómo definen ustedes la palabra discípulo? Zoraida, adelante, Zoraida. Sin micrófono, sí. Zoraida, no le escuchamos porque Tiene está... que abrir el micrófono, no se escucha nada. Bien, muchas gracias. Sí. Ahí está. Hola, buenas noches, profe. ¿Cómo está? ¿Cómo están todos? Saludos a todos. Y bueno, un gusto y un placer estar con ustedes de nuevo aquí en el segundo curso que estoy haciendo en el tercero de la Academia Cristo. Mi pregunta es la siguiente. Estoy tratando de ubicar mi foto en los recuadros, pero en ningún recuadro aparece mi nombre. ¿Cómo hago? A ver, ¿usted se refiere a la aplicación de Zoom? O Sí, en... correcto, sí. hmm, yo veo su Me nombre ahí. aparecen todas las fotos de los participantes, ahí no aparece mi nombre. Y entonces mi foto sí está como
flotando por ahí y no la puedo ubicar porque no aparece mi foto en ningún recuadro. A Interesante. ver si usted me puede orientar en ese sentido. Sí, a veces ayuda a deslizar su dedo sobre la pantalla para ver las opciones y debe estar en los ajustes. Ah, si usted quiere, puede quedarse después de la clase y podemos hablar acerca de eso para todo esté bien para las siguientes lecciones. Vamos con Rubén ahora. ¿Qué es un discípulo? Gracias, profe. Sí, claro que Bueno, sí, buenas Zoraida. noches a todos compañeros. Bueno, para mí, en lo que he leído, he visto, el video, un discípulo es ser un aprendiz de las enseñanzas de Jesús, ser un seguidor de Jesús y también ser un siervo de Jesús. Ok, Eso para mí es ser un discípulo. sí, gracias. Amén. Un aprendiz de Jesús, un seguidor de Jesús y un servidor de Jesús. Gracias. Anderson, Rincón. Dios le Gracias, bendiga. pastor. Dios les bendiga. Bueno, para mí ser discípulo es quien recibe a Jesucristo en su corazón, automáticamente y cree en el Evangelio, se convierte en un discípulo del Señor. Ese es el discípulo que empieza a repartir y a dar a conocer las nuevas de nuestro Señor. Ujú, Es así de ujú. sencillo como eso, a Sí, través del muchas Santo gracias. Espíritu que nos lleva a hacer esa obra. Sí, gracias por hacer hincapié en la importancia de la fe, la creencia. Ujú. Vamos a hablar un poco más en cómo llegamos a ser discípulos en un momento. Ramón Peña. Sí, profesor, tengo aquí que un discípulo se refiere a aquellas personas que siguen a Jesús, aprenden de él, buscan imitar su vida y enseñanza. Es decir, que ahí cuando llegamos a ese nivel, entonces llegamos a ser discípulos de Jesús, según la definición que te puede buscar. Gracias, profesor. Sí, muy bien, así que hay un flujo de información, hay un flujo de aprendizaje. Si un discípulo tiene un maestro, gracias. A ver, ¿quién es? A ver, tenemos muchas manos aquí. Vamos a tomar una más para esta pregunta y luego avanzaremos para la segunda pregunta que tenemos. Tenemos Buenas noches, Jorge Flores. Fíjese que yo una pregunta ahí, ¿verdad? Cuando hablamos de discípulo, creo que es algo que nosotros debemos de agarrar una enseñanza, guiándonos conforme a las enseñanzas que nuestro Señor Jesucristo dejó, ¿verdad? Y entonces practicar y vivir la enseñanza que nuestro Dios nos ha dado. Y entonces puedo ver y darnos cuenta en la palabra del Señor que los discípulos eran varones que escuchaban el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces nosotros, de igual forma, puedo pensar que nosotros debemos de practicar la verdad y hablar como nuestro Señor Jesucristo empezó a instruir a los discípulos, ¿verdad? No sé si me puedo explicar, siervo. Sí, sí, muchas gracias. Así que los discípulos quieren ser como su maestro. Muy bien, tenemos algunas palabras buenas para describir qué es un discípulo. Ahora pasaremos a la siguiente pregunta. ¿Cómo llegamos a ser discípulos? ¿Cómo llegamos a ser discípulos? A ver, veo la mano de Zoraida. Zoraida, ¿quiere aportar? Bueno, sí, profe, para mí un discípulo es toda persona que en este caso del Evangelio aprende toda la doctrina que nuestro Señor y Salvador Jesucristo en aquel entonces enseñaba y que aún estamos aprendiendo de esa doctrina para parecernos un poquito más a Él. Y
bueno, asumiendo las enseñanzas que él nos da. Ujú, ok, sí, gracias. Usted describe algunas de las acciones que quiere poner en práctica un discípulo, quiere seguir aprendiendo, quiere escuchar a su maestro, a Jesús. Gracias, Zoraida. No sé, Gracias. no sé quién es, pero en mi pantalla aparece como admin, tal vez administrador o administradora. am, ¿Quiere dar una respuesta, admin? Tu micrófono está... Profe, Sí, profe, yo no sé por qué sale así, porque yo estoy registrado como José López, ok. pero mi nombre es José Agustín López y a mi entender y lo que yo he podido aprender en el tiempo, en el tiempecito que tengo sirviéndole al Señor, un discípulo es aquel ciudadano que decide entregar su vida a Jesucristo y someterse a los lineamientos y enseñanzas de Cristo y cada día busca la oportunidad de capacitarse sin importar los obstáculos que le puedan presentar en el camino y siempre está dispuesto principalmente a la obediencia porque no puede haber un discípulo si no es obediente. Porque muchos se podrán decir, yo soy un discípulo, pero no obedecen ni la palabra ni los lineamientos de su maestro que terrenalmente, ya Cristo no está con nosotros humanamente hablando, sino en lo espiritual, pero deja hombres y mujeres al frente de los ministerios que son los que nos guían, los que nos instruyen, y si nosotros no estamos dispuestos a someternos a ellos, tampoco estamos dispuestos a someternos a Cristo. Porque cuando usted no tiene obediencia al maestro que Dios le puso, al maestro que le está guiando, al líder que está de frente a usted, no puede decir que usted está obedeciendo a Cristo, que no lo está viendo, que simplemente usted lo siente de manera espiritual. Y si usted es desobediente, no lo va a sentir. Entonces, para mí, un discípulo es una persona que está dispuesto a someterse a las enseñanzas y a la obediencia de Cristo. Muchas gracias, señor López. Sí, Usted señor. describe algunas de las acciones de un discípulo. Y de hecho, esta parte puede ser un poco chocante porque lo veremos en la historia bíblica también, y lo vimos en la historia bíblica en la tarea de Marcos 10. De hecho, en un momento vamos a estar revisando Marcos 10, así que si tienen sus apuntes o sus Biblias a mano, prepárense. Pero fíjense en eso. Somos discípulos por la gracia de Dios. ¿Qué quiere decir esa palabra importante? Gracia. La gracia es el amor inmerecido de Dios que no merecemos. Y Dios ilustra eso con una comparación hermosa en nuestra historia de hoy, en Marcos 10. Me explico. Aquí tenemos un camello. Un cameo es un animal grande. Fue como el trailer, fue como la camioneta de ese entonces. Cargaba muchas cosas en sus camellos. Ahora, Jesús es intencionalmente ridículo. Casi hace un chiste aquí con su comparación, porque cuando usa la comparación de un cameo que atraviesa el ojo de una aguja, imagínese, no se puede. Un ojo de una aguja es tan pequeño, un cameo es tan grande, no puede meterse en el ojo de una aguja. Es imposible. Y eso es exactamente el punto de Cristo. Nuestra razón humana nos dice que tal cosa es imposible y es así. Así que Dios dice, para llegar a ser un discípulo, un creyente de Jesús, una persona salva, es imposible. ¿Por qué? Es como si un cameo fuera por el ojo de una aguja. Wow, increíble. Absolutamente imposible. Eso es lo que pasó con la conversación del joven rico. Jesús, ese joven rico se le acerca a Jesús y le pregunta de rodillas, ¿qué tengo que hacer para ser salvo?
Y Jesús empieza a hablar acerca de los mandamientos, uno tras uno, tras uno, tras uno. ¿Por qué? Él quiere darle un golpe. ¿Por qué? Ese señor no reconocía sus pecados, así que por eso le hace la siguiente pregunta. Ve y vende todas las cosas que te pertenecen y dáselos a los pobres. Eso fue la aplicación para él del primer mandamiento, cuando Dios dice que que nosotros amemos a Él sobre todas las cosas. Y Él falló en eso. Se dio cuenta que amaba a las riquezas más que a Dios. Pues Dios no está en contra de los ricos ni en contra de los pobres. Hay personas ricas que se salvan. De hecho, en Lucas 16, Jesús describe el cielo como el seno de Abraham, y Abraham era un hombre muy rico. Había muchos creyentes ricos en la Biblia. Así que no tiene que ver con eso, la pobreza o la riqueza. Se trata de algo diferente. El problema para todas las personas de todos los tiempos, incluyéndote a ti y incluyéndome a mí, es el pecado. Para el hombre rico, el pecado particular que vemos expuesto a la vista de todos en nuestra historia es que amaba más al dinero que a Dios. Para cada uno de nosotros, quizás tenemos diferentes pecados que Dios expone a través de su ley, ese mensaje amargo de la palabra de Dios que nos golpea, que muestra nuestro pecado, que nos obligan a decir que con los discípulos, ¿quién puede ser salvo? Yo no, soy pecador. ¿Cómo puedo ser salvo? De hecho, Jesús mismo dice que la salvación para el hombre es imposible. Imposible. Es una prédica dura de la ley, ¿no? Ya ve. Pero Jesús no dejó a sus discípulos sin esperanza. No los dejó así con las bocas abiertas y los corazones tristes. Él dice, todas las cosas son posibles con Dios. Vemos que a pesar del hecho de que somos pecadores, como el hombre rico, somos iguales. Y de que la salvación es imposible para nosotros los seres humanos, es posible para Dios. Y lo hizo posible a través de su Hijo Jesucristo, quien vivió la vida perfecta para nosotros, murió para recibir el castigo de nuestro pecado y resucitó para mostrarnos que realmente ganó la salvación para nosotros. Así que no llegamos a ser discípulos a través de nuestras propias obras, a través de nuestra propia obediencia, a través de nuestro aprendizaje de muchas cosas, nuestro conocimiento de muchas cosas, la cantidad de esas cosas. No llegamos a ser discípulos, no llegamos a ser salvos a través de eso. Llegamos a ser discípulos a través de la gracia de Dios. Ese amor inmerecido no depende de nosotros para nada. En este curso hablaremos acerca de ser un discípulo de Jesús. Y esto empieza haciéndonos la pregunta, ¿qué es un discípulo? Lo hicimos. Y aún la pregunta un poco más difícil, ¿soy un discípulo? Vamos a pasar el resto de la clase hoy examinando esa historia de Marcos 10, contestando esa pregunta. Y esta lección es la base de todas las lecciones de este curso. Siempre vamos a estar siguiendo y volviendo una y otra vez a la gracia de Dios en su Hijo Jesucristo. No nos vamos a alejarnos de la gracia de Dios en este curso, en estas conversaciones. Siempre estamos muy unidos a esa parte importante de la Biblia. Ok, hablo mucho. ¿Cuáles son sus preguntas? Le damos la palabra primero a Clarita Rojas. Adelante.
Clarita. Oh, tal vez no quiso. ¿Me escucha, pastor? A ver, escucho a Virginia, creo. Sí, Dios le bendiga, hermano. De aquí de Playa del Carmen, Quintana Roo, México. Sí, Dios les bendiga. Bueno, Bienvenida. mire, para mí, un discípulo tocante a la historia, ¿verdad? Donde él narra, para mí un discípulo es, por eso Dios, porque Dios en su santa soberanía, él le hizo esta pregunta al rico, ¿verdad? Porque él sabía y él conoce el corazón. Entonces, él sabía que iba a rechazar, pero también un discípulo no nada más es decir Señor, Señor, y ya soy discípulo, no. Es como usted ha dicho, es por la gracia de Dios. Y entonces nosotros debemos de ser agradecidos porque es por gracia. Y un discípulo es dejarlo todo por Cristo. Esa es mi pregunta, mi respuesta. No sé usted qué opine. Sí, queremos distinguir bien entre qué nos hace un creyente, un discípulo, y qué hacemos ahora que ya somos un creyente y un discípulo. Sí, un discípulo quiere entregarle todo a Dios, pero no eso, esa acción no lo hace un discípulo, eso es una respuesta de gratitud de haber sido un discípulo ya. Amén. Sí, Sí, amén. distingamos entre esas dos cosas. ¿Cómo llegamos a ser discípulo? Y qué son algunas de las acciones de gratitud que vienen de un corazón salvado, lleno de gratitud. González, adelante. Gracias por su paciencia. Sí, profe, me repite la pregunta, por favor, que no me aparece ahí en pantalla. Oh, no, está bien. Ya no había una pregunta, ya habíamos contestado algunas de las preguntas, pero gracias por su disposición de contestar. Amén, profe. Ok. Excelente. Vamos a seguir entonces. Narcisa, primero. Narcisa y Roberto tienen preguntas de aclaración. Buenas noches, profesor. Soy Narcisa. Saludos a todos. Le pregunto, para ser discípulo de Cristo, y disculpe si me estoy adelantando, ¿es necesario ser bautizado? Es una pregunta. Gracias. Sí, muchas gracias. Un discípulo de Cristo es una persona quien tiene fe en Cristo, quien cree en Cristo como su Salvador. Y como aprenderán en los cursos de Academia Cristo, Dios, el Espíritu Santo, usa algunos instrumentos, herramientas para obrar la fe en nuestro corazón. El bautismo es uno de los instrumentos que usa. La palabra de Dios es uno de los instrumentos que usa. Así que podemos llegar a fe leyendo la Biblia. Podemos llegar a la fe con nuestra madre contándonos una historia bíblica, con un señor de la calle contándonos una historia bíblica de un pastor, de la radio, de muchos lugares. Pero sí, el bautismo es importante. En una lección, en el futuro, hablaremos acerca de las bendiciones del bautismo. Ok. Dos preguntas más. Roberto primero y le damos la palabra después a Hugo. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Para mí, un discípulo es aquella persona en el cual tiene una determinación, tiene una pasión y una disciplina para su autoformación con Jesucristo, porque luego, posteriormente, él estará preparado para transferir lo que él recibió, como dice la Escritura, de gracia recibiste, da de gracia. Entonces son etapas y procesos en el cual el discípulo se está autopreparando por
los medios en el cual posiblemente estamos ahorita en directo con los profesores que nos están ayudando a capacitarnos para ser discípulos prácticos. Gracias, profesor. Buenas noches. Muchas gracias, Roberto. Y Hugo. Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes. Dios les bendiga, profesor. Yo creería, hermano, que un discípulo es una persona, pues todos nos definimos de que un discípulo tiene que ser un fiel seguidor de Cristo y es un gran error, porque un discípulo es alguien que cree en algo y profesa. Sí, pero para empezarlo a hacer tiene uno que creer en algo. Sí, después de eso, estudiarlo más a fondo, llegar al conocimiento más profundo. Por eso dice en Mateo 28, ir por todas las naciones a ser discípulos, ¿sí? Enseñándoles que guarden todos los que yo he enseñado, o sea, que toca enseñarlos, instruirlos, y ahí sí luego ellos toman una decisión si siguen o no siguen. Si siguen, son unos verdaderos discípulos, si no siguen, es porque les pasó lo de la multitud, solamente seguían por las obras y los milagros. Ese sería mi aporte, hermano. Muchas gracias, sí. Ok, vamos a seguir con la siguiente pantalla y en este momento si tienen sus apuntes de la historia bíblica de Marcos 10, pueden sacarlos. Si tienen sus Biblias a mano, pueden sacarlas también porque vamos a contestar algunas preguntas. Por asunto de tiempo, contestaré yo estas primeras preguntas que nos hacemos siempre en las historias y en el curso, en los cursos de la Biblia, la serie de la Biblia, usamos estas preguntas en cada lección porque queremos darnos una base de comprensión de los hechos de la historia. Y luego tendremos 4 preguntas más para aplicar la historia a nuestra vida. Así que en esta historia de la cual hemos hablado un poco, ¿quiénes son los personajes de esta historia? Pues los discípulos, Jesús y el hombre rico. Recuerden que la conversación empieza con el hombre rico, el joven rico con Jesús y luego se va y los discípulos hablan con Jesús también. Luego, ¿cuáles son los objetos de esta historia? Algunas historias no tienen objetos, no aparecen. Si ustedes dijeron que no hay objetos, tendrían razón. Si están buscando muy detalladamente, van a buscar y encontrar estos objetos, estas cosas, las rodillas del hombre se cayó sobre ellas cuando estaba hablando con su Salvador, con Jesús, y su rostro estaba triste cuando se alejó. Es un debate si es un objeto, no es como había una jarra o algo así, pero contamos esto como los objetos de la historia. Luego, ¿dónde ocurrió la historia? Jesús está camino a Jerusalén. Y eso quiere decir que Él iba a Jerusalén para sacrificarse para nuestros pecados. Tenía una misión y iba a cumplir con su misión. Así que tenía que ir a Jerusalén para eso. Luego, ¿cuándo ocurrió la historia? En algún momento, un poco antes de la muerte de Jesús. Es bueno echarle un vistazo al capítulo que viene y al capítulo anterior para ver, para ubicarnos en la cronología de la historia. No estamos buscando una fecha específica como las que salen en el internet. Aquí estamos buscando el contexto. A veces podemos ser muy específicos y a veces que no. ¿Cuál es el problema? Pues las preguntas, ¿qué debo hacer para ser salvo? La pregunta de cada persona en cada, la pregunta más importante, ¿no? Y la respuesta es que nada, no podemos hacer nada. Y luego, ¿quién puede ser salvo? Si yo no puedo salvarme a mí, ¿cómo puedo ser salvo? Dos preguntas.
Y la última pregunta de esta sección de preguntas es: ¿se resuelve el problema? Pues en el caso del joven rico, no sabemos el fin de su historia, no sabemos si eventualmente regresó para estar con él, si eventualmente se comunicó con otro discípulo y fue convencido y el Espíritu Santo obró en su corazón. No lo sabemos. Así que no sabemos en el caso del hombre rico, pero en el caso de cómo podemos ser salvos nosotros y todo el mundo, sí. Jesús dice: para el hombre esto es imposible, pero no para Dios. Para Dios todo es posible. ¿Alguna pregunta hasta ahí con los detalles y los hechos de la historia? González. ¿Tiene una pregunta? Sí, profe, la pregunta era que si para la demás clase también vamos a utilizar el método de las 4C, disculpe. Sí, de vez en cuando. Siempre es un método bueno para prepararnos. Así que no siempre en este curso usamos las 4C. De vez en cuando las usamos. Pero si usted quiere usarla, ese método, cada vez que se prepare, se hará bien. Ujú. Ok, gracias, profe. Ramón Peña. Sí, profesor, mi pregunta es, llegamos a discípulos por gracia, ¿no? ¿Verdad? Como ya usted me ha explicado, cuando Jesús les requiere al hombre rico, ahora déjalo tú, todo lo que tú tienes, véndelo y dáselo a los pobres. Jesús estaba buscando un sacrificio de él, no. Entonces yo quiero que usted me explique esa parte, si Jesús requiere algún sacrificio de nosotros, cuando en la escena le pide al joven rico vender todo lo que tiene y dárselo a los pobres. O Jesús buscaba que él demostrara su amor a la gracia que ya ha sido dada por medio de él. Me conteste esa pregunta, por favor. Sí, es un momento muy dramático en la historia. Ese hombre se cae de rodillas ante Jesús y dice: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Jesús, ¿qué dice la escritura? Lo ve con amor. Lo ve con amor. Aunque se equivocó, pensaba que él tenía que hacer algo para ser salvo. Así que él le plantea la pregunta sobre los mandamientos. Y el joven rico pensaba que cumplía perfectamente con eso. Y Jesús quería mostrarle que no era así, que no cumplía ni con el primer mandamiento. Así que le hizo la pregunta para revelar el corazón de él, que tenía ídolos en su corazón. Sí, ser seguidor de Cristo requiere un sacrificio, pero no llegamos a ser discípulos a través de nuestro propio sacrificio, sino por el sacrificio de Jesús. Vemos el uso de la ley aquí. La ley nos muestra nuestro pecado para que nos desesperemos de nuestras propias obras. Para que no tengamos esperanza, Dios nos aplica la ley. ¿Por qué? Porque está preparándonos para escuchar la noticia de la salvación del Evangelio. Necesitamos tocar fondo para que Dios obre en nuestro corazón con ese mensaje que para Dios todo es posible. Jesús nos salvó. Vemos el uso de la ley aquí. Señor López, adelante. Buenas noches. Pues bien, profe, en esta parte donde llegamos analizando la lectura de Marcos, el Señor cuando está con sus discípulos y le sale al encuentro este joven rico, se postra de rodillas, dice la Biblia que él cae sobre sus rodillas y le pregunta al maestro que qué debe hacer para ser rico y salvo.
Cuando el Señor empieza a hablarle de los mandamientos, de la regla bíblica, los mandamientos, las leyes, Él le dice al Señor que todo esto lo ha aprendido, lo ha practicado desde niño, desde su juventud. Entonces el Señor le dice: una cosa te falta. Ve, toma lo que tiene, véndelo y darlo a los pobres. Esta propuesta se la hace el Señor a él, según lo que yo puedo entender, para el Señor probar y darse cuenta qué tenía este hombre en su corazón. Si este hombre tenía la riqueza material en un lado y lo espiritual en otro. Entonces le demuestra a este hombre, este joven rico, al Señor, que la riqueza la tiene en el corazón, que él había hecho un Dios de su riqueza. ¿Por qué? Porque cuando él le habla de esta propuesta, él se aflige y se le dice que decayese su rostro. ¿Por qué? Porque él no estaba esperando que el Señor le dijera que esto era una condición para él alcanzar salvación. Pero el Señor se lo hace porque quiere conocer cuál realmente es la intención del corazón de este hombre. Porque muchas veces nosotros decimos que amamos a Dios y amamos más los teneres y las cosas materiales que tenemos que a Dios. Y si Dios en estos momentos nos pidiera algo, si tuviéramos que dar algo, es posible que nosotros no diéramos nada o algunos lo dieran. Pero el propósito de Jesús aquí era darse cuenta, porque ya él lo conocía, era de que se revelara públicamente la verdadera intención de este hombre, porque Jesús ya la conocía, porque dice la Biblia que Jesús conocía todo, que él leía el pensamiento. Es decir, leía el pensamiento, lo conocía, ya sabía que él le iba a responder. Sí. Pero para que los discípulos pudieran conocer cuál es la intención real del hombre, Jesús le hace la propuesta para que responda públicamente. Porque los discípulos no tenían la virtud de poder conocer el corazón y la mente del hombre, pero Jesús sí. Esa es mi aportación. Sí, muchas gracias. Sí, Dios sabe todo y quería dirigir a los participantes de la conversación en la verdad. Él quería que conociera su pecado, el joven rico, y quería que sus discípulos aprendieran una lección sobre la salvación. Lo siento, hay más preguntas aquí, pero no nos queda mucho tiempo. Yo me quedaré después de la clase para contestar cualquier pregunta que tengan. Ustedes, gracias por su paciencia. Vamos a avanzar un poco más con estas preguntas que usamos para aplicar la historia a nuestra vida. Primero, ¿cuál es el punto principal de la historia? Pues somos discípulos de Dios, somos salvos por Dios, por la gracia de Dios. Eso es el punto. Nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos. Todo viene de Dios. Dos, ¿qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? Pues podemos pensar en la justicia propia cuando nosotros nos justificamos y pensamos que somos buenos, que pensamos que merecemos algo, pensando que puedo hacer algo para heredar la vida eterna. Podemos destacar el amor al dinero más que a Dios, y nuestro pecado nos hace imposible entrar en el reino de Dios. Es imposible. Eso es lo que hace el pecado. Y confesamos esos pecados. Ahora, ¿en qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios hacia mí? En las palabras, creo que están en el versículo 21. Todo es posible para Dios. Sobre todo, mi salvación, tu salvación, la salvación de las personas en su barrio. También vemos el amor de Dios cuando Jesús lo mira con amor y quiere llamarlo a él.
Y finalmente, que pediré que Dios obre en mí para poner en práctica su palabra, pues poner mi fe solo en Él para la salvación. Ahora estamos hablando acerca de las acciones de gratitud que vienen después de la salvación. Quiero pedirle que me ayude a ponerlo antes que el dinero en mi vida. Queremos ser discípulos sin obstáculos en nuestra vida. Bien, hasta allí. ¿Cuáles son sus preguntas en estos últimos minutos que tenemos juntos? Clara Rojas, adelante, Clara. ¿Tu micrófono, Clara? No la escuchamos. Ok, pasamos a Zoraida. Adelante, Zoraida. Bueno, con relación al hombre rico, bueno, Jesucristo evidentemente estaba como tratando de conocer cuáles eran las verdaderas intenciones que tenía este hombre rico. Él deseaba entrar al reino de Cristo para su salvación. Y bueno, fue una prueba prácticamente que Jesucristo le puso, diciéndole que vendiera todos sus bienes y se los diera a los pobres. Y bueno, imagínese usted, él se puso un poco desconcertado, de verdad, y salió de allí, del lugar donde estaba, y se fue como muy cabizbajo, ¿no? Él diría, cónchale, ¿cómo me va a pedir Jesucristo todas estas cosas, verdad? Que vendiera todos sus bienes. Y el hombre, él sí tenía buenos sentimientos y él quería entrar al reino de Cristo para su salvación y vida eterna. Y así fue como lo hizo él, bueno, estuvo en esa dirección, pues, de llegar a ser salvo y heredar la vida eterna. Bueno, es mi aporte por ahora. Muchas gracias. Jorge Flores. Jorge. Vamos a Dania. Vamos aplicando las Pastor, 4C. buenas noches. Mi consulta es, acá nosotros podemos darnos cuenta que de la respuesta de los discípulos, cómo se asustan cuando ven que incluso el joven que ha hecho tantas cosas no puede entrar al reino de los cielos, como se lo explica Jesús. Mi pregunta acá es, ¿cuál es el fin de esta enseñanza? ¿Qué es lo más grande que podemos tomar de esto? Porque incluso muchos de nosotros esta enseñanza nos genera un poco de temor, como lo le pasó a los discípulos en ese entonces. La conclusión podríamos decir es que nosotros no podemos hacer nada para nuestra salvación, algo así. Sí, los discípulos, pues los discípulos como nosotros necesitamos aprender mucho. Hay mucho que aprender. Por naturaleza pensamos que podemos poner nuestro granito a nuestra salvación. Creemos que podemos hacer algo. Creemos por nuestras acciones Dios se sonríe un poco más, pero no es cierto. Y eso choca, es chocante. Dios quiere que nos desesperemos. ¿Por qué? Porque Él quiere levantarnos por su gracia. Él quiere que disfrutemos con gozo y alegría y gratitud. Esa frase, para Dios todo es posible, especialmente mi salvación, porque por mí solo, por mi cuenta, no puedo. No puedo. Esa es la lección de la historia. Nicole. Gracias, pastor.
Michael Julia. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Me escucha? Así es, sí. Ok, bueno, mi aporte en esta noche es con respecto al joven rico. Nuestro Señor Jesucristo quería pues enseñar a sus discípulos lo que le costaría a una persona desprenderse de los materiales para seguirlo, pues, ya que la misma palabra nos enseña que debemos dejar padre, madre, hijo, esposo, esposa, para seguirlo, pues, para ser digno de ser su discípulo. Es decir, que la mirada de nosotros debe estar puesta en el blanco, que es Cristo Jesús, para poder obtener la vida eterna. El joven rico le costaba desprenderse de las riquezas, de los bienes materiales, pues. Y recordemos que la misma palabra de nuestro Señor nos enseña que la raíz de todo mal es el amor al dinero. También nuestra palabra nos enseña que debemos amar a Dios sobre todas las cosas, y eso incluye los bienes materiales y las vanidades que podamos obtener en esta vida. Quisiera pues que si estoy equivocado, usted me corrigiera, pues. Bendiciones y feliz noche. Sí, muchas gracias. Y con mucho amor le digo que ha perdido el punto de la lección. No podemos ser dignos de la salvación, no podemos ser dignos de ser discípulos. Y eso es el punto de la lección, ese es el punto de la historia. No viene de nosotros. Para el hombre es imposible. Para Dios todo es posible. Y esa es nuestra salvación. Muchas gracias. Vamos a seguir en las últimas diapositivas y yo me quedaré después para contestar las preguntas que nos quedan. ¿Qué es un discípulo? Es importante que todos tengan muy claro que somos discípulos, que somos salvos y que tenemos vida eterna solo por la obra de Dios en Jesús. Nada es imposible para Dios. Este punto, esta diapositiva, tal vez la colocaré en el grupo de WhatsApp porque es la base del curso. Esa es la base de todas las lecciones. Queremos tener en cuenta eso. Somos discípulos por la gracia de Dios. Y nada más. Esto formará la base de todas las lecciones que siguen. Y la conclusión, sí, a propósito del grupo de WhatsApp, puede colocar la tarea y el afiche de horarios y la grabación en el grupo de WhatsApp. La importancia de hacer la tarea, otra vez hago hincapié en eso. Haga la tarea, prepárese bien. Van a aprovechar más de este curso si se preparan bien con las tareas. Y próxima clase es el martes. Sí, el martes, después del fin de semana. Igual tenemos una sesión en la mañana y en la noche y pueden ir a cualquier de las dos porque es la misma lección. Y de hecho pueden variar. Si trabajan y sus horarios son muy extraños y varían mucho y pueden ir en la mañana un día y en la noche otro día. Bienvenidos, invitados. Excelente. Gracias por hacer el esfuerzo de estar presente. Y para terminar la oración. Dios Padre Celestial, te damos gracias por todo lo que has hecho por nosotros, porque nosotros no podemos hacer nada. Gracias por hacernos discípulos tuyos. Gracias por salvarnos. Gracias por darnos tu gracia. Ayúdanos a ser discípulos buenos, llenos de gratitud por esa salvación. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y si quieren seguirnos en las redes sociales, estamos en muchas plataformas, en el Instagram, en el Facebook, en el YouTube, en el Twitter. Tenemos podcast, tenemos música, tenemos mensajes y meditaciones y servicios y
Estamos en TikTok también. Tenemos un sitio web que es una mina de recursos digitales y gratuitos. Y también pueden seguirnos y compartir para bendecir a otros a través de eso. Así que muchas gracias por su asistencia hoy. Que tengan una buena noche. Uf, lo siento, hay muchos chats. Lo siento por no ver las verbos inmediatamente. Y estamos conversando por cualquier cosa. Déjenme saberlos y estamos hablando. Bendiciones. Muchas gracias, bendiciones. Bendiciones para todos.